Hola y gracias por acompañarnos en este video. Hoy entramos en una de las historias más sensibles y reservadas de la familia Kennedy, una revelación que durante años permaneció en silencio. Caroline Kennedy, por primera vez, decide hablar sin filtro sobre la muerte de su hija Tatiana, y sobre las palabras finales que marcaron a toda su familia. Lo que vas a escuchar a continuación cambia por completo la versión que el público conocía. Durante décadas, el apellido Kennedy ha estado asociado al poder, la política y también a la tragedia. Cada generación ha cargado con un peso invisible, una herencia emocional que pocas veces se muestra ante las cámaras. Sin embargo, esta vez no se trata de un escándalo político, ni de una disputa pública, sino de algo mucho más íntimo, la pérdida de una hija, el dolor de una madre y una verdad que se decidió ocultar para proteger a otros. Caroline Kennedy no es una figura que busque titulares fáciles. Su silencio siempre fue interpretado como discreción, fortaleza, o incluso frialdad. Pero detrás de esa imagen pública, existía una razón mucho más profunda para callar. Según su propio testimonio, hubo un momento exacto en el que entendió que guardar silencio ya no era una opción, porque la versión que circulaba sobre la muerte de Tatiana no solo era incompleta, sino profundamente injusta. Tatiana creció lejos del ruido mediático que persiguió a su familia durante generaciones. No fue criada para vivir bajo los reflectores, sino para construir una vida con propósito propio. Quienes la conocieron la describen como una joven brillante, sensible, con una inteligencia poco común y una mirada crítica sobre el mundo que la rodeaba. Sin embargo, esa misma sensibilidad fue también una carga silenciosa que pocos supieron interpretar a tiempo. Durante años, tras su muerte, circularon rumores, especulaciones y explicaciones superficiales. Algunas versiones hablaban de un desenlace repentino, otras insinuaban causas médicas vagas y algunas incluso llegaron a insinuar irresponsabilidad o negligencia. Caroline Kennedy observó todo en silencio, soportando cómo se construía un relato que no reflejaba la realidad ni honraba la memoria de su hija. En su testimonio, Caroline explica que la decisión de hablar no nació del deseo de limpiar un apellido, sino de la necesidad de decir la verdad como acto final de amor hacia Tatiana. Una verdad dolorosa, compleja y humana que no encaja en titulares simples ni en explicaciones cómodas. Según sus palabras, la muerte de su hija no puede entenderse sin conocer lo que Tatiana estaba viviendo internamente en los últimos meses. Antes de su fallecimiento, Tatiana atravesaba un periodo de profunda introspección. No era una crisis visible, no hubo escándalos ni señales externas. Todo ocurrió en silencio, en conversaciones privadas, en pensamientos no compartidos, en una lucha interna que apenas comenzó a revelarse cuando ya era demasiado tarde. Caroline admite que, como madre, esa es la carga más difícil de llevar. A mitad de este relato tan importante, gracias por acompañarnos hasta aquí, y te invitamos a suscribirte al canal para apoyarnos y seguir compartiendo historias profundas como esta. Caroline recuerda con precisión el último intercambio que tuvo con su hija. No fue una despedida dramática ni una escena cinematográfica. Fueron palabras simples, casi cotidianas, pero cargadas de un significado que solo se comprende después. Tatiana no habló de miedo ni de desesperación, habló de cansancio, de la sensación de haber dado todo lo que podía, y de la esperanza de que su historia sirviera para que otros no se sintieran tan solos como ella. Estas palabras, según Caroline, fueron el verdadero punto de quiebre. Durante mucho tiempo, no pudo repetirlas en voz alta, porque hacerlo significaba aceptar una realidad que ninguna madre está preparada para enfrentar. Revelarlas ahora no es un gesto de exposición, sino una forma de devolverle a Tatiana su voz, una voz que fue silenciada por versiones incompletas y por el miedo colectivo a hablar de ciertos temas. Este es solo el inicio de una verdad mucho más profunda. En las siguientes partes, conoceremos con detalle qué fue lo que realmente ocurrió, por qué se ocultaron ciertos aspectos de la causa de muerte, y cómo esta revelación ha sacudido tanto a la familia como a la opinión pública. La historia
que Caroline Kennedy decide contar no busca lástima, busca comprensión y, sobre todo, conciencia. Lo que viene a continuación cambiará la forma en que se ha entendido esta tragedia desde el primer día. Para entender por qué la revelación de Caroline Kennedy sacudió tanto a la opinión pública, es necesario retroceder y observar con atención quién era realmente Tatiana, más allá del apellido que llevaba. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por una paradoja constante: pertenecer a una de las familias más observadas del mundo, pero crecer intentando permanecer invisible. Caroline fue muy consciente de ese dilema, y tomó una decisión firme: proteger a su hija del foco mediático a toda costa. Tatiana no fue educada para representar un legado político ni para continuar una dinastía pública. Su infancia y adolescencia transcurrieron lejos de los discursos, los flashes y las expectativas externas. Caroline insistió en que su hija tuviera una vida lo más normal posible, con estudios exigentes, amistades auténticas y espacios de libertad, donde pudiera equivocarse sin ser juzgada por millones de personas. Quienes compartieron aulas con Tatiana coinciden en una descripción constante: una joven reservada, observadora y profundamente reflexiva. No buscaba protagonismo, pero destacaba por su inteligencia y por una sensibilidad poco común. Le interesaban los problemas sociales, la justicia, el impacto humano de las decisiones políticas, pero desde una perspectiva ética, no desde la ambición de poder. Sin embargo, esa profundidad emocional tenía un costo. Caroline reconoce ahora que su hija sentía el peso de vivir en un mundo que exigía respuestas rápidas y éxitos visibles, mientras ella procesaba la realidad de una forma mucho más lenta e interna. Tatiana no expresaba su malestar con dramatismo, no pedía ayuda de manera evidente. Su forma de sufrir era silenciosa, casi invisible incluso para quienes la amaban. Durante sus años de formación, Tatiana se exigía a sí misma más de lo que nadie le exigía desde fuera. Caroline recuerda que su hija tenía una obsesión por no fallar, no como heredera de un apellido famoso, sino como persona. Esa autoexigencia se manifestaba en pequeños detalles, largas noches de estudio, dudas constantes sobre sus decisiones, y una sensación persistente de no estar haciendo lo suficiente. A nivel familiar, la relación entre madre e hija era cercana, pero marcada por conversaciones profundas y a veces difíciles. No eran diálogos superficiales. Tatiana cuestionaba el mundo, cuestionaba el sentido de ciertas tradiciones, y también cuestionaba su propio lugar dentro de la familia Kennedy. Caroline, aunque presente y atenta, admite que en muchos momentos subestimó la intensidad de esas preguntas internas. Con el paso del tiempo, Tatiana comenzó a aislarse emocionalmente, no de forma brusca, sino gradual. Seguía cumpliendo con sus responsabilidades, mantenía contacto con su entorno, pero algo en su mirada había cambiado. Caroline recuerda haber percibido ese cambio, una especie de distancia emocional, que no supo interpretar como una señal de alarma real. El entorno cercano tampoco detectó una crisis evidente. No hubo episodios públicos, ni comportamientos extremos, ni situaciones que encajaran en los estereotipos habituales del sufrimiento emocional. Precisamente por eso, lo que ocurrió después resultó tan devastador para la familia. La tragedia no llegó anunciada, llegó envuelta en normalidad. Tras la muerte de Tatiana, Caroline se enfrentó no solo al duelo personal, sino a una presión externa constante por explicar, aclarar y cerrar el caso con una narrativa sencilla. Fue entonces cuando decidió callar, no porque no hubiera una verdad, sino porque esa verdad requería contexto, tiempo y una madurez social que, en ese momento, no existía. Este silencio permitió que surgieran interpretaciones erróneas y versiones incompletas, pero Caroline asumió ese costo para proteger la memoria de su hija. Hoy reconoce que ese silencio, aunque comprensible, también permitió que se instalara una imagen distorsionada de quién fue Tatiana y de lo que realmente estaba viviendo.
En la siguiente parte, entraremos en el periodo más delicado, los meses previos a su muerte, cuando comenzaron a aparecer señales sutiles que, vistas en retrospectiva, cobran un significado inquietante y revelador. Los meses previos a la muerte de Tatiana fueron, según Caroline Kennedy, los más difíciles de analizar con claridad incluso hoy. No porque faltaran recuerdos, sino porque muchas de las señales que ahora parecen evidentes en su momento, se confundieron con rasgos normales de su personalidad. Tatiana siempre había sido introspectiva, por lo que distinguir entre una etapa pasajera y un problema profundo resultó casi imposible. Caroline recuerda que, poco a poco, su hija comenzó a mostrar un cansancio distinto, no físico, sino emocional. No se quejaba de agotamiento ni hablaba de tristeza de forma directa. Era un cansancio que se manifestaba en silencios más largos, en respuestas más breves, y en una mirada que parecía siempre estar en otro lugar. Para una madre, esos cambios pueden parecer parte natural del crecimiento, no necesariamente una advertencia. En ese periodo, Tatiana atravesaba decisiones importantes sobre su futuro. Dudas sobre el rumbo profesional, sobre el impacto real de su trabajo, y sobre el sentido de continuar esforzándose en un mundo que percibía cada vez más hostil y desconectado. Caroline explica que su hija sentía una presión interna constante por ser coherente con sus valores, y esa coherencia se había convertido en una carga demasiado pesada. Hubo conversaciones que, en retrospectiva, adquieren un tono inquietante. Tatiana hablaba de la dificultad de encontrar un propósito claro, de la sensación de estar cumpliendo expectativas que no siempre coincidían con sus deseos más profundos. No eran confesiones desesperadas, sino reflexiones serenas, casi filosóficas, que no despertaron alarma inmediata en su entorno. Al mismo tiempo, desde fuera, todo parecía estable. Tatiana mantenía su rutina, cumplía con sus compromisos, y no mostraba conductas que pudieran interpretarse como una crisis evidente. Esa normalidad fue, según Caroline, uno de los factores más engañosos. Nadie espera una tragedia cuando la vida sigue su curso aparente sin sobresaltos. Tras su fallecimiento, comenzaron a circular diversas hipótesis. Algunas personas hablaron de una causa médica inesperada, otras sugirieron un accidente y no faltaron quienes construyeron teorías sin fundamento, alimentadas por el historial trágico del apellido Kennedy. Caroline observó cómo esas versiones se multiplicaban, cada una más distante de la realidad que la anterior. Lo que más le dolió, según sus propias palabras, fue ver cómo se simplificaba una vida compleja en explicaciones rápidas. Tatiana no era un titular ni una estadística. Reducir su muerte a una causa superficial significaba ignorar todo lo que había vivido internamente. Sin embargo, Caroline decidió no intervenir, convencida de que una aclaración prematura solo generaría más confusión y morbo. En privado, la familia comenzó a reconstruir los hechos con otra mirada. Detalles que antes parecían insignificantes adquirieron un nuevo peso. Comentarios sueltos, silencios prolongados, decisiones aparentemente menores, todo empezó a encajar de una forma dolorosa. Fue entonces cuando Caroline comprendió que la verdad no podía contarse de manera fragmentada, porque hacerlo sería traicionar la complejidad de la situación. La presión mediática aumentó con el paso del tiempo. Cada aniversario, cada mención del apellido Kennedy reactivaba las preguntas sobre Tatiana. Caroline mantuvo su postura, convencida de que revelar solo una parte de la historia sería más dañino que guardar silencio. Esperó el momento adecuado, cuando pudiera hablar con serenidad y responsabilidad. Ese momento llegó cuando entendió que el silencio ya no protegía, sino que perpetuaba una versión incompleta. La causa de la muerte de Tatiana no podía explicarse sin hablar de su estado emocional, de su lucha interna y de un contexto que rara vez se discute con honestidad. La siguiente parte revela precisamente eso, la verdad completa, que Caroline Kennedy decidió contar por primera vez. Cuando Caroline Kennedy decidió finalmente hablar con claridad, lo hizo con una precisión que no dejaba espacio para interpretaciones ambiguas.
La causa de la muerte de Tatiana Schlossberg, su hija, no fue un accidente repentino, ni una tragedia inexplicable, sino el desenlace de una enfermedad devastadora, que la joven enfrentó durante meses lejos del foco público. Ariana murió a los 35 años tras luchar contra una forma agresiva de leucemia mieloide aguda, un diagnóstico que la familia decidió mantener en estricta privacidad. Caroline explicó que la decisión de no hacer pública la enfermedad desde el inicio no fue una estrategia mediática, sino una elección profundamente personal. Tatiana pidió vivir ese proceso sin convertirse en objeto de compasión pública ni en un símbolo trágico asociado al apellido Kennedy. Quería seguir siendo dueña de su voz, de su tiempo y de su dignidad, incluso cuando el pronóstico era cada vez más sombrío. Durante el tratamiento, Tatiana mostró una fortaleza que sorprendió incluso a los médicos que la atendían. Hubo periodos de esperanza, momentos en los que los tratamientos parecían funcionar, y la familia se permitió imaginar un futuro distinto. Caroline recuerda que su hija nunca habló de la enfermedad como una condena inmediata, sino como una batalla que merecía ser librada con honestidad y lucidez. Sin embargo, con el paso de los meses, la realidad se impuso con crudeza. El cáncer avanzó de forma implacable, y las opciones terapéuticas comenzaron a agotarse. Fue en ese punto cuando Tatiana tomó una decisión que marcaría para siempre a su familia. Eligió contar su propia historia, no a través de un comunicado oficial, ni de una entrevista televisiva, sino mediante un ensayo profundamente íntimo, publicado en una revista de prestigio, donde habló sin dramatismo del final que se acercaba. Caroline confesó que leer ese texto por primera vez fue uno de los momentos más duros de su vida. No porque desconociera la gravedad de la situación, sino porque en esas palabras Tatiana mostraba una serenidad que solo surge cuando alguien ha aceptado plenamente su destino. No había rabia ni reproches, solo una reflexión honesta sobre la vida, el amor y la inevitabilidad de la muerte. En ese ensayo, Tatiana dejó claro que no quería ser recordada únicamente por su enfermedad. Habló de la importancia de aprovechar el tiempo, de decir lo que importa mientras aún se puede, y de no postergar las conversaciones difíciles. Para Caroline, ese texto se convirtió en una especie de despedida anticipada, una forma de preparar a quienes la amaban para lo inevitable. La causa oficial de la muerte fue confirmada por la familia poco después del fallecimiento, poniendo fin a las especulaciones que comenzaban a surgir. Caroline decidió entonces acompañar esa confirmación con su propio testimonio, aclarando que no hubo secretos oscuros ni circunstancias extrañas, solo una enfermedad cruel que no distingue apellidos ni historias familiares. Hablar de la causa de muerte no fue, para Caroline, un acto informativo, sino un acto de responsabilidad. Sabía que el silencio prolongado podía alimentar teorías innecesarias y desviar la atención de lo verdaderamente importante, la forma en que Tatiana eligió enfrentar su final con valentía y coherencia. Pero aún quedaba una parte de la historia que Caroline no había compartido públicamente. No se trataba de datos médicos ni de fechas, sino de algo mucho más íntimo. Las últimas palabras de su hija, pronunciadas lejos de cámaras y titulares, palabras que revelan con crudeza y humanidad cómo Tatiana entendía la vida justo antes de despedirse. Eso es lo que conoceremos en la siguiente parte. Las últimas palabras de Tatiana no fueron un discurso elaborado ni una despedida solemne. Caroline Kennedy explica que ocurrieron en un momento de calma, lejos de la urgencia médica y del ruido exterior, cuando madre e hija pudieron hablar sin interrupciones. Tatiana no buscó dramatizar ese instante, habló con la misma claridad serena que había mostrado en los meses finales, como si quisiera dejar todo en orden antes de irse. Según Caroline, Tatiana habló primero de gratitud. Agradeció a su familia por haber respetado su decisión de vivir la enfermedad en privado, por no convertir su proceso en un espectáculo, y por permitirle conservar su identidad, más allá del apellido que llevaba. Dijo que ese respeto le dio paz en un momento en el que el control sobre el cuerpo se iba perdiendo día a día. Luego habló del tiempo, no del tiempo que se acaba, sino del tiempo que se vive. Tatiana dijo que había comprendido que la vida no se mide por su duración, sino por la honestidad con la que uno la atraviesa.
Para Caroline, escuchar esas palabras fue devastador y, al mismo tiempo, revelador. Era su hija consolándola, no al revés. En un momento especialmente íntimo, Tatiana pidió algo concreto. No pidió homenajes públicos ni reconocimientos póstumos. Pidió que su historia sirviera para hablar sin miedo de la enfermedad, del miedo y de la vulnerabilidad, temas que la sociedad suele esconder. Dijo que si su experiencia ayudaba a que alguien se sintiera menos solo, entonces todo habría tenido sentido. Caroline recuerda que su hija no expresó arrepentimientos. No habló de cosas que hubiera querido hacer y no hizo. Habló de aceptación. Aceptar no como resignación, sino como una forma de reconciliarse con la realidad. Esa actitud fue, a la familia, una lección tan dura como transformadora. Las palabras finales no fueron largas. Tatiana dijo que estaba cansada, pero en paz. Dijo que amaba profundamente a su familia, y que no quería que su partida se convirtiera en una herida abierta perpetua. Caroline admite que esa petición es la más difícil de cumplir porque el dolor no desaparece, pero intenta honrarla cada día. Después de ese intercambio, el silencio volvió a llenar la habitación. Un silencio distinto, no vacío, sino cargado de significado. Caroline explica que ese silencio fue el verdadero adiós. No hubo necesidad de más palabras, todo lo importante ya había sido dicho. Revelar estas últimas palabras no fue una decisión fácil. Caroline lo hizo con la conciencia de que estaba exponiendo uno de los momentos más íntimos de su vida. Sin embargo, sintió que ocultarlas sería traicionar el deseo de su hija de que su experiencia sirviera para algo más que el duelo privado. Desde que estas palabras se hicieron públicas, muchas personas han reaccionado no con morbo, sino con identificación. Familias que atraviesan situaciones similares han encontrado en la historia de Tatiana un espejo, y, en cierto modo, un consuelo. Para Caroline, ese impacto confirma que su hija tenía razón. Aún queda una última parte de esta historia. No para añadir dolor, sino para entender cómo esta revelación ha cambiado la forma en que se habla de la familia Kennedy, del duelo y de la enfermedad, y cómo Caroline Kennedy ha decidido transformar la pérdida en un mensaje que va más allá de su propia tragedia. La decisión de Caroline Kennedy de hablar públicamente marcó un antes y un después, no solo para su familia, sino también para la manera en que el público percibe el duelo, la enfermedad y la vulnerabilidad dentro de una de las dinastías más observadas del mundo. Durante décadas, el apellido Kennedy estuvo rodeado de mitos, tragedias abruptas y silencios estratégicos. Esta vez, el silencio se rompió de una forma distinta, sin escándalo, sin confrontación, solo con verdad. Tras la muerte de Tatiana, la reacción inicial del público fue de conmoción. Muchos no sabían que la joven había estado enferma, otros se sorprendieron por la discreción con la que la familia manejó el proceso. Sin embargo, a medida que se conocieron los detalles, el tono cambió. La historia dejó de ser una noticia impactante para convertirse en un relato profundamente humano, en el que miles de personas se vieron reflejadas. Caroline Kennedy asumió un rol que nunca había buscado. Pasó de ser una figura reservada a una voz que habla con claridad sobre el dolor, la pérdida y la importancia de respetar los tiempos personales. En sus palabras no hubo intención de inspirar lástima ni de construir una imagen heroica. Su mensaje fue sencillo y directo. Incluso las familias más poderosas enfrentan la fragilidad y nadie está verdaderamente preparado para despedir a un hijo. El impacto de esta revelación también se sintió en el ámbito social. La historia de Tatiana abrió conversaciones necesarias sobre el cáncer, el acompañamiento emocional y la forma en que la sociedad suele exigir fortaleza constante incluso en los momentos más devastadores. Muchas personas reconocieron que el valor no siempre está en luchar sin descanso, sino también en aceptar y comunicar con honestidad. Para Caroline, hablar no cerró la herida, pero sí le dio un nuevo sentido al dolor. Transformar la pérdida en un mensaje de conciencia fue la manera que encontró de honrar la memoria de su hija.
No como una víctima, no como un símbolo trágico, sino como una mujer lúcida que eligió enfrentar su final con dignidad y coherencia. La familia Kennedy seguirá siendo observada, analizada y, en muchos casos, juzgada. Pero esta historia dejó algo claro: detrás del apellido hay personas reales, con miedos, decisiones difíciles y amores profundos. Tatiana no quiso ser recordada solo por cómo murió, sino por cómo vivió y por lo que decidió compartir cuando más importaba. Al final, esta no es solo la historia de una muerte, sino la historia de una madre que aprendió a soltar, de una hija que eligió hablar con honestidad y de una verdad que, aunque dolorosa, necesitaba ser contada. Una verdad que invita a mirar la vida con más compasión y menos juicio, porque nadie sabe realmente qué batalla está librando la persona que tiene enfrente.